Muy bien. Entonces vamos a recordar algo que vimos la anterior clase. Eh, Nosotros en la electrónica digital tenemos dos estados, solamente dos estados que se consideran. Tenemos el encendido, tenemos el apagado y de acuerdo a estos presentan diferentes nombres, como serológico y unológico. En programación, en automatismos, estos ya tienen diferencias de nombres, pero siguen perteneciendo al mismo integrante de serológico, como por ejemplo falso o bajo, apagado. Para encendido vamos a ver que utilizan lo que es el encendido, unológico, verdad, on, alto, entonces son diferentes. Y a través de esos dos estados se crea gran parte de lo que hoy conocemos, la electrónica, la computación, y todo tiene que ver con las entradas y las salidas. A través de las entradas, nosotros tenemos una o podemos tener varias entradas. Acá, aquí les señalo. No, en la parte de acá podemos tener una entrada, pues podemos tener varias entradas. Estas entradas necesitan ser procesadas. Necesitamos elementos que entiendan estas entradas e interpreten. Les hacía el ejemplo en la anterior clase que si nosotros tenemos el idioma inglés como entrada, necesitamos un traductor, ¿no?, que entiende lo que está entrando y nos interprete a nosotros la salida del español. Acá es lo mismo, podemos tener varias entradas, tenemos el proceso y tenemos varias salidas, podemos tener más de una salida. Muy bien. Ahora en el día de hoy vamos a hablar un poquito más acerca de lo que son las compuertas AND. Como ya mencionamos la anterior, para tener una compuerta AND, necesariamente, todas las salidas, pero todas las entradas tienen que estar encendidas. De lo contrario, esta compuerta AND va a permanecer con cero lógico, o si nos referimos al voltaje, va a permanecer en 0 voltios. Necesariamente todas las entradas tienen que estar en 1 lógico para que este salga a 1. Y esta es la forma que podemos encontrar en el mercado. Podemos ver que acá tenemos entre las compuertas lógicas el 74LS08. Ahora, entre estas compuertas vamos a encontrar que existe el 74HC08, pero eso es según la tecnología que se maneja. La tecnología la cual estamos estudiando en este momento es la tecnología TTL, la cual nos permite poder ver los niveles lógicos de voltaje, que como máximo son los 5 voltios. Nivel máximo de tecnología TTL, lógica transistorizada, ¿verdad? Entonces tenemos ahí la parte de la entrada, la parte de salida, como máximo 5 voltios y referencias, desde cuánto a cuánto puede ser un voltio. Entonces, estos circuitos que son de acá de 74LS08 se presentan de la siguiente manera. Se encuentran en estos circuitos integrados que tienen 14 patitas e internamente están conectados así. Tienen dos entradas, cada compuerta AND, tienen una salida. Y podemos ver que en este encapsulado vamos a presentar cuatro, ¿sí?, cuatro compuertas AND. Las cuatro compuertas AND, ambas tienen dos entradas, su respectiva salida. Y el circuito independientemente tiene su voltaje de alimentación VCC, que como máximo es 5 voltios, y su GND para conectarlo al 0 voltios. Aparte de esto vamos a encontrar el NAND, que es la compuerta más la sumatoria de la negación, ¿no?, de una compuerta NOT, que se representan, como mencionamos la anterior, con este puntito, ¿no? Entonces, esta compuerta NAND también está de la misma manera, con sus dos entradas, su salida y sus respectivas alimentaciones de circuito integrado. Ahora vamos a ver lo que son las compuertas OR. Y como compuertas OR nosotros mencionábamos de que bastaba solamente una de las entradas que esté en uno lógico para que la salida sea uno lógico. Si las dos son 0, esta va a ser 0. Independientemente después si A o B está encendido o los dos estén encendidos, la salida va a marcar como uno lógico. Y en el mercado vamos a poder encontrar este tipo de compuertas.
Aquí está. La compuerta OR, que corresponde al código 74LS32. Vuelvo a repetir, cuando mencionamos el LS, estamos mencionando que va a utilizar tecnología TTL. Si cambiamos a HC, va a utilizar la tecnología CMOS, que tiene otras variables de voltaje. Muy bien. Entonces, de la misma manera, fíjense que muy parecido a la compuerta AND, esta presenta dos entradas igual una salida. No son los más conocidos que podemos encontrar y de igual manera presentan su voltaje de alimentación y su voltaje de GND. Y cada una de estas tiene 4 compuertas internamente dentro de este chip. La compuerta NOR, que es la sumatoria negada, en este caso podemos ver ahí la sumatoria y el puntito negado, ¿verdad? Entonces vean que la configuración es muy diferente a esta, pero manejando todavía la tecnología TTL. Y por último, mencionarles la compuerta NOT. La compuerta NOT solamente es un inversor. Cuando entra en la compuerta NOT un cero lógico, lo que sale es la inversa, es 1. Y cuando entra 1, la inversa es 0. Entonces, es un inversor la compuerta NOT, la compuerta negada. En el mercado podemos encontrarlos como el 7404. Y está acá. El 74LC04, ¿no? La compuerta NOT. En este caso vean de que todos los demás tenían 2 entradas y las 14 patitas limitaban a tener 4 compuertas. En el caso del NOT vamos a presentar en un integrado 6 compuertas que comparten el mismo integrado. De la misma manera su voltaje de alimentación y su voltaje de GND. Muy bien. Después este es XOR, es una compuerta especial que tiene su comportamiento especial. De la misma manera tiene 4 compuertas. Se lo conoce como el 74LC o 86, solamente para mencionarlo. Bien, entonces, hasta aquí lo que hemos estado haciendo en las clases es mencionar esta parte. Hemos visto desde la electrónica, analógica. Nosotros tenemos la naturaleza. La naturaleza tiene su comportamiento. La luz es una partícula, una frecuencia. El sonido son ondas que se dispersan a través del medio que es el aire. La luz, ¿no? Es la naturaleza. Esta naturaleza que nosotros tenemos acá, la vamos a dibujar. ¿Oh? Con su luz, con su solcito. Esta naturaleza tenemos que interpretar y tenemos que convertirlo a señales eléctricas. Y para esto vienen los sensores. Y los sensores, la mayoría de estos, son variación de la resistencia. ¿Alguien se acuerda cuál era el circuito básico para lo que era la electrónica analógica? Se les mencionó una clase anterior diciendo, acuérdense de este circuito, es básico. Muy bien, el divisor de voltaje. Muy bien, entonces el divisor de voltaje nosotros nos permite poder hacer la variación de lo que es el voltaje. Aquí tenemos el voltaje de alimentación. Vamos a tener una resistencia 1 y vamos a tener una resistencia 2, pero esta va a ser variable, ¿no? Dependiendo a qué va a ser variable, puede ser variable a la temperatura, puede ser variable a la luz, ¿no? La luminosidad, puede ser variable al voltaje. Entonces, esta resistencia que presentamos acá, lo que hace es manejar un voltaje de salida, el voltaje 2, y este voltaje vamos a interpretarlo a lo que es el comportamiento de la naturaleza y lo convertimos a electricidad, ¿no? Ahí metemos el voltaje y la corriente.
Perfecto. Entonces, visto desde la parte analógica, nosotros desarrollamos estos sensores. Ahora, estos sensores tienen que ser normados. ¿Cómo es la norma? La norma va con la tecnología TTL porque tenemos diferentes voltajes de voltaje de encendido y voltaje de apagado. Haciendo una referencia, vamos a decir de que el voltaje de encendido sea máximo como 5 voltios y voltaje de apagado sea los 0 voltios. ¿No? Entonces tenemos que ir controlando este voltaje de acá. Este voltaje ahora, o esta señal, tiene que entrar a un proceso. Tiene que entrar a un proceso. Voy a poner otro colorcito, pero que se note. Acá. Tiene que entrar a un proceso. Aquí tenemos que tener elementos los cuales nos permitan interpretar esta señal y poder hacer una reacción a la parte de salida. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya conocemos la tecnología TTL, conocemos que la electrónica digital maneja ondas cuadráticas, encendido, apagado, flanco de subida, flanco de bajada, y vamos a conocer los mapas CAS. Estos mapas CAS nos permiten poder interpretar no solamente una entrada, nos permiten interpretar como máximo 5 entradas. Lo vamos a notar en la siguiente diapositiva. Acá. Vamos a conocer lo que son los mapas CAS. Y estos mapas CAS nos permiten tener variables. Nos permiten poder extraer el circuito de control. Aquí vamos a poner el circuito de control. Y posteriormente utilizaríamos otra electrónica que se llama la electrónica de potencia para poder sacar la parte de las salidas. Vamos a estar enfocados en la primera parte acá, el circuito de control. Entonces los mapas CAS permiten poder extraer las variables. Como los mencioné, máximo 5 variables. Y luego vamos a ver en la práctica por qué es máximo 5 variables que la metodología de los mapas CAS o mapas de Carnot nos permiten poder trabajar. Entonces, acá, les presento acá. Esto se conoce como un mapa acá. En lo que nosotros tenemos acá, nosotros tenemos primeramente los códigos binarios que van a ser representados de esta manera. El 0 es representación de variables que van 0, 0, 0. Entonces, para entender esta parte de cómo está formado un mapa acá, nosotros tenemos que entender la conversión numérica a números binarios, porque es la conversión que vamos a realizar después de variables. ¿A qué se refiere eso? Cuando nosotros tenemos un número, imagínense un 7, tenemos un 8 o tenemos un 1. Nosotros entendemos que es una unidad determinada. Este puede valer una manzana, este puede valer, no sé, 7 lapiceros, ¿verdad? Entonces, es una unidad que nosotros manejamos. Pero para la electrónica, desde visto de la parte electrónica, la electrónica no conoce qué son estos números. ¿Sí? No sabe que es un 7 y no sabe que es un 8. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros que interprete estos números en la parte electrónica? Entonces, ahí viene lo que se conoce como la parte numérica a una conversión binaria, en donde nosotros vamos a conocer como tren de pulsos a una cierta codificación, podemos escribirlo así.
Esto es un tren de pulsos, pero para la electrónica va a simbolizar algo. Por ejemplo, vamos a extraer de este tren de pulsos cómo está colocado. En la primera parte vemos de que está 0, en la segunda parte está 1, aquí vamos a dividirlo entre 2, está 0, 0, aquí, vean, tenemos 1, acá tenemos 0, aquí tenemos 1 y por último le vamos a dar el valor de 0. Esta codificación que nosotros lo hemos mandado a través de este tren de pulsos, para la electrónica sí va a significar algo. Puede significar una letra, como un carácter, como una A. Puede simbolizar un número, vamos a ver la conversión. O puede simbolizar un símbolo, como decir un positivo, ¿no? Entonces, a partir de acá, los números se van a expresar de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener posiciones. Voy a borrar esta parte. Vamos a tener posiciones. Y vamos a leerlo de lo que es derecha a izquierda, ¿sí? Al revés. La primera posición, lo voy a remarcar acá, tiene el valor de 1. La segunda posición va a tener un valor de 2. La tercera posición tiene un valor de 4. La cuarta posición tiene un valor de 8. Y posteriormente así podemos ir aumentando, pero estos son múltiplos. Este va a tener un valor de 16, si no estoy bien entendido. Antes de confundirnos, dejémoslo hasta acá. Que estas posiciones para este número nos permiten de 1, 2, 4 y 8. Muy bien, entonces, si yo quiero codificar un número, por ejemplo, el 0, en mis posiciones yo lo voy a colocar 0, 0, 0 y 0. Si yo quiero codificar el valor de 1, yo voy a lanzar a la última posición un 1 y a todo lo demás 0. Si quiero codificar un valor de 2, vamos a ver un valor de 4, me posiciono en el lugar de 4 y en esa posición, en esa columna, le vamos a poner un 1. Acá lo vamos a poner 0, 0 y 0. Entonces estamos viendo de que esto la electrónica ya lo entiende como un 0, esto lo entiende como un 1 y esto lo entiende como 4. Hasta ahí ya tenemos. Si quiero simbolizar un 3, lo que tengo que hacer es sumar. ¿Cómo puedo llegar a 3 con estos valores que tengo aparte de aquí arriba? Con el 8, 4, el 2 y el 1. Muy bien. Entonces, con el 2 y el 1 yo puedo formar el número 3. Coloco 1, 1. En acá es 4, es 0. En acá es 8, es 0. Entonces vean que 1 por 1, 1. Más 1 por 2, 2. Y esto es igual a 3. ¿No? Una conversión matemática muy simple. Si yo quiero expresar entre estos números lo que son el número 6, voy a expresarlo con el 4 y con el 2. Entonces voy a poner 1, 1 aquí. Y en lo demás lo voy a poner 0. De aquí 0 por 1 es 0. 1 por 2, 2. Y 1 por 4 es 4. Esto es igual a 6. Entonces de esta manera podemos expresar lo que son la parte de códigos numéricos a la parte binaria. Ahora, hay una fórmula que podemos manejar que expresa lo siguiente. Si yo tengo dos variables, entre el 2 y el 1, en la parte de acá, yo voy a manejar la fórmula de cuántos números yo puedo formar con estos dos variables. Y la fórmula es, la cantidad de números va a ser igual a 2
elevado a la n, en donde yo puedo decir la cantidad de números que se pueden formar con 2 elevado a la n, en este caso son dos variables, va a ser igual a 4. Entonces con 4 yo puedo formar 4 variaciones de esto. ¿Cuáles son esas 4 variaciones? Aquí tenemos la variable a y tenemos la variable b. Si quiero hacer combinaciones de ceros y unos, la fórmula dice que 2 elevado a la n, en este caso va a ser 2 elevado a la 2, va a ser igual a 4. Voy a poder formar 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Podré formar alguna variación más aparte de estos 4? En sí estamos formando todas las posibles combinaciones con estas dos variables. Ahora, también la fórmula nos dice que el número máximo, vamos a colocarlo aquí, el número máximo al cual yo puedo llegar binariamente, digitalmente, va a ser igual a 2 elevado a la n menos 1. ¿Qué quiere decir? El número máximo con estas dos variaciones que yo tengo, 2 elevado a la 2 menos 1, hacemos la matemática, es 4 menos 1 es igual a 3. ¿No? Entonces, 3 se convierte en el número máximo al cual yo voy a poder llegar con estos dos variables. Y tenemos acá la primera fila, observen que representa el 0. Recuerden de que esto vale 1 y esto vale 2. El siguiente vale 1, el siguiente vale 2 y el siguiente es 2 más 1, 3. ¿No? Numéricamente puedo llegar hasta el número 3, es lo que dice la fórmula. Se los enmarco acá. Pero también la cantidad de variaciones que yo puedo hacer, la cantidad de juego que yo puedo sacar sin repetir es 4. ¿No? Entonces son fórmulas que son bastante simples que nos sirven en esta parte de la parte digital. Y de esta manera está compuesto lo que es un mapa acá. Vamos a ver acá que nosotros tenemos aquí. Nosotros vamos a observar lo siguiente. Nosotros tenemos, en los mapas CAS tenemos dos partes. Una de las partes es la parte de las entradas. Acá, voy a anotarlo por acá. Una de las partes es la parte de las entradas. Y otra parte es la parte de las salidas. Bien. Para un mapa acá, puedo tener varias entradas y también puedo tener varias salidas. ¿Cuál era la limitación? La limitación estaba en que las entradas, en la parte de así de las entradas del input, tiene que tener como máximo 5 variables. No, esa es una condición que se da acá. Posteriormente, observemos de que en las entradas, esta parte de la n simplemente es una representación numérica, pero tenemos en este mapa acá dos variables. Entonces voy a remarcarlos acá. Tenemos la variable a, tenemos la variable b como parte de las entradas y tenemos la parte de las salidas que son los zetas, ¿no? Hemos mencionado que acá tenemos solamente una salida, pero podemos tener varias. Ahora, en la parte de las entradas, observen que se está realizando con estas dos variables las combinaciones posibles que puede haber, empezando desde el 0 y llegando hasta el 3. Esto lo hemos visto en la fórmula en la cual expresamos que la cantidad de combinaciones que se puede hacer, esta es la combinación,
va a ser igual a 2 al número de variables. Pero la cantidad numérica a la máxima que puedo llegar va a ser igual a 2 a la n menos 1. Entonces ahí vemos que efectivamente con dos variables tenemos 4 combinaciones, pero máximo llegamos hasta el número 3. Ahora, el primer paso, lo vamos a anotar acá. El primer paso es llenar la tabla. El primer paso que nosotros tenemos para poder utilizar los mapas CAS es poder llenar esta tabla. Nosotros tenemos un comportamiento, ¿sí? Tenemos el comportamiento de las entradas y nosotros definimos, quiero que la combinación 0, 0, la salida esté apagada y con 0 y 1 esté encendido, con 1, 0 esté encendido, con 1, 1 que esté apagado. Ese es nuestro criterio de algún problema que nosotros tenemos. Pero con esto tenemos que generar este mapa acá. Y nosotros tenemos lo siguiente. Cada lugarcito, como ustedes ven, este representa 0. Lo vamos a poner acá 0. Está pintado de otro color porque no se ponen números. ¿Sí? Solamente entran valores de ceros y unos dentro del mapa acá. Pero para que ustedes puedan ver, cada lugar, cada número o cada fila tiene su lugar dentro del mapa acá. En dos variables, acá 0 va a representar 0 acá. El 1 va a tener otra posición. No, si nosotros tenemos en las variables un 1 como respuesta a esta combinación, esta respuesta tenemos que colocarlos en esta posición. El número 2, el puesto número 2, ¿no? Estamos fijándonos acá. Y el puesto número 3 cada uno tiene primeramente su posición. Esto es cuando estamos hablando de dos variables. Entonces, recalcarles, el primer paso para poder utilizar los mapas CAS es llenar la tabla. Veamos cómo es un mapa acá para tres variables. Muy bien. En primer lugar, cuando estamos en tres variables, ya vamos a ver que nuestra combinación numérica ya no va a llegar a 4, sino llega hasta 8. ¿Sí? Podemos hacer 8 combinaciones con estas tres variables. Y estamos representando esta salida. Esta salida Z es la que representa a este mapa acá. Las posiciones, observen de que varían, ahora sí ya es diferente. Si antes teníamos 0, 1, 2 y 3 ordenadito, en acá vamos a tener una especie de combinaciones. En donde acá tenemos, primeramente, fíjense, acá, la posición 0, el valor que yo tengo como respuesta, ese valor ingresa aquí abajo, ¿no? La posición 1, el valor que yo tengo en 1 ingresa al mapa acá de aquí abajo. Después vean que ya no sigue la secuencia, ya no es 0, 1, 2 y 3. Ahora va a ser la secuencia 2 hacia un extremo y la secuencia 3. Ahí está, la secuencia 2 vale 0, 0 ingresará aquí. Y la secuencia 3 vale 0 en este caso, y esa secuencia va a entrar en esta casilla. ¿No? Entonces observen de que cada combinación tiene su posición en la tabla que nosotros observamos como tipo K para tres variables. Bien, entonces lo primero que vamos a identificar en este caso es de una manera fácil, marquen dónde están los unos de salida. Si nosotros marcamos los unos de salida, ahí nosotros tenemos las diferentes combinaciones. Y es lo que vamos a ir anotando. Por ejemplo, en 0, yo estoy viendo que tengo que anotar 1. Entonces voy a anotar. En 0 yo tengo el valor de 1.
acá tengo el valor de 1. En 1 tengo el valor de 1. En la posición 4, acá tengo el valor de 1. En la posición 5 de la misma manera. Y por último, en la posición 7 también tengo el valor de 1. Entonces hice el llenado, ¿no? Ahí podemos ver de que hicimos el llenado de lo que es los unos correspondientes. A todo lo demás, directamente póngale 0. ¿No? Ya no vamos controlando si en el 2 se pone 0 o no. Llenen los unos primeramente y a todo lo que quede vacío le vamos poniendo 0. Y la tabla se llena de esta manera. Ahí, los unos y los ceros. Eso sería un mapa acá para cuando nosotros manejamos 3 variables, ¿no? Posteriormente, vean que ya vamos a ir manejando el mapa acá para 4 variables. Se hace un poquito más grande. Y la combinación con 4 variables, vamos a poder llegar hasta el número 15 y tenemos 16 combinaciones. De igual manera, vamos a identificar primeramente dónde están los unos. No, los vamos a remarcar en todas nuestras combinaciones. Y posteriormente vamos a ir anotando en la tabla, en las posiciones que corresponden. Donde está la posición 0, ¿sí? Vamos a ver acá que 0 me sale 1. Entonces, donde está la posición 0, yo ahí anoto 1. Donde está la posición 1, ahí es donde yo voy a anotar un valor de 1. Y así, revisando todas las variables, vamos a ir anotando en todas estas posiciones lo que corresponde 1, 1, 1, 1 y 1. Y a todo lo demás, automáticamente lo vamos a ir llenando 0, 0, 0, 0 y 0. Bien, entonces ahí está el llenado de la tabla. ¿Hasta acá alguna pregunta acerca del llenado de la tabla? Podemos ver de que en los mapas CAS no tenemos la secuencia de 1, 2, 3, 4, 5 numéricamente seguidos. Si observamos, empezamos con 0, 1, saltamos a 3, 2, 4, 5, 7, 7, 6, 12, 13, ¿no? Ya nos saltamos. De 6 hemos saltado al 12, 13, 15, 14, 8, 9. Entonces, las 15 combinaciones, perdón, 16 combinaciones desde el 0 hasta el 15 se encuentran en este mapa acá. Pero cada combinación tiene su lugar dentro de este mapa. No puedo colocar la combinación 12 donde está el número 6. ¿No? Tengo que respetar esto para que la metodología nos salga correctamente. ¿Tendrían dudas, preguntas acerca del llenado de lo que es la tabla del mapa acá? Se supondría que con 5 variables la última hilera sería 16, 17, 19 y 20. Muy bien. Las 5 variables, de hecho nosotros estamos manejando acá. Cuando estamos manejando en 4 variables, nosotros tenemos, vamos a decirlo así, lo voy a pintar bien remarcado. Hasta acá, nosotros vamos a tener un eje, imagínense, es un eje de coordenadas. Ahora nosotros tenemos acá, tenemos otro eje. Para cuando trabajamos con 5 variables, tenemos que hacerlo profundo. Nosotros tenemos el eje X y el eje Y. Para 5 variables, tenemos que de este puntito sacar otra variable. Entonces entramos a un cálculo como en 3D. Y es por esa la dificultad de que con 5 variables sí se puede trabajar, pero es máximo hasta 5 con esta metodología. Más adelante os voy a mostrar en el Excel, acá. Les mostraré ahora.
A ver en las plantillas, acá. Fíjense que acá tenemos un ejemplo con 5 variables, pero lo que se les expresaba sigue manteniendo lo que es la parte la parte horizontal y la parte vertical, con las 4 combinaciones. Pero ¿en dónde es donde se refleja la variación de la quinta variable? Es en la profundidad. En la parte de arriba se le va a mantener como la parte positiva y en la parte de abajo va a entrar la parte negativa. Entonces ahí vamos a ver conjuntos que se ven desde dos aspectos. Los que están arriba, los que están abajo y los que pueden estar tanto arriba como abajo haciendo grupos. ¿No? Entonces se vuelve más complejo poder realizar este trabajo y con 6 ya no se podría. Entonces por eso es la limitación de que los mapas CAS podamos emplear solamente 5 variables. Y cuando me refiero a variables, es mencionarles que máximo van a poder interpretar 5 sensores con esa metodología. Muy bien. Entonces, sigamos. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir con respecto a lo que es el llenado de las tablas del tipo K o los mapas K? Franklin, lo ves por primera vez. Muy bien. Bien, ok. Entonces, los llenamos donde revisamos que tiene ceros, donde revisamos que tienen valores unos positivos a la salida, le ponemos los unos y a lo demás le ponemos ceros. A partir de acá tenemos que hacer conjuntos. Lo voy a remarcar. Los conjuntos tienen que englobar conjuntos de parejas de 2, parejas de 4, parejas de 8 y parejas de 16. Estos conjuntos solo pueden ser figuras cuadradas o pueden ser figuras rectangulares. No podemos hacer conjuntos con figuras circulares o figuras triangulares. Entonces, hay estas dos reglas de los conjuntos. En los conjuntos vamos a ver que tenemos que utilizar conjuntos de 2, 4, 8 o 16 y acá tienen que ser cuadradas o rectangulares. Esas son las reglas. Bien, pintadas las reglas, empezamos a ver lo que es el mapa acá y encontramos los conjuntos. Acá, fíjense en esta parte de acá, yo puedo hacer un conjunto de 4 y enmarco lo que es este conjunto. Posteriormente, imagínense que este mapa acá es como los videojuegos en los cuales ustedes podían entrar por esta pared y podían salir por esta pared, ¿no? En otras palabras, entrar a esta pared y salir por acá. De la misma manera, si es que ustedes entraban por acá, salían en el videojuego por acá, ¿no? Tienen la misma figura esferoidal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos hacer el siguiente conjunto de esta manera. Voy a borrar. El siguiente conjunto lo puedo realizar con estos dos y estos dos como otro conjunto. ¿Verdad? Pero como se les mencionaba que son paredes que se pueden venir tanto como de arriba como de abajo de forma esferoidal, entonces estas paredes nosotros podemos atravesarlas. ¿Qué quiere decir? Que este conjunto de aquí arriba yo puedo hacerlo con el de aquí abajo. Y de esta manera yo puedo hacer mi conjunto de 4, ya no de 2. Puedo hacer este conjunto. Imagínense que estoy pasando hacia el otro lado de la pared. Estoy viniendo por acá y agarro estos dos y lleno otro conjunto. ¿No? Entonces acá tenemos conjunto. ¿Cuál es el objetivo de hacer los conjuntos? En primer lugar, no tiene que haber ningún uno lógico que esté fuera de cerrarlo, ¿no? Todos tienen que estar encerrados. Y mejor si es que podemos hallar conjuntos grandes de 16. Si no tenemos conjuntos de 16, vamos al de 8.
Si no tenemos el de 8, vamos al de 4. Si en este caso ya no tenemos de 4, podemos hacer un conjunto de 2, como el que podemos ver acá, este último conjunto de 2. Entonces vamos agrupando los conjuntos. Ahí quedaría lo que es el segundo conjunto y por último quedaría el tercer conjunto. Acá. ¿Habría algún uno lógico más que está separado, que esté fuera de los conjuntos? Ya no. Entonces decimos de que el segundo paso, vamos a remarcarlo acá. El segundo paso es conjuntos. El segundo paso de los conjuntos. ¿Cuál era el primero? El primero es poder llenar la tabla. El segundo paso es realizar estos conjuntos. Y ahora vamos a entrar a algo que se conoce como el álgebra de Boole. Perdón, pero ¿no faltaría el de la derecha inferior? Derecha inferior. ¿Ese de acá? Este con el de la izquierda. Ah, con el de acá. Muy bien. Se puede repetir, pero estaríamos haciendo una doble ecuación. Se puede repetir. Lo que mencionas es agarrar no sé cómo, estos dos de esta manera, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Sí se puede hacer. Generaríamos una cuarta ecuación, pero después a través de la álgebra de Boole igual tendríamos que simplificarlo y por último nos quedaría solamente 3 ecuaciones. La finalidad de estos conjuntos es de que ninguno quede sin estar encerrado. Y si nosotros observamos, este 1 ya tiene su conjunto con todo este cuadrado azul, el cual hemos mencionado que puede pasar hacia el otro lado, ya está dentro. Ahora, este segundo, o este de acá, también ya tiene su conjunto de 2 con este de aquí. Muy bien, entonces, si nosotros observamos de una forma general, la regla dice que no tiene que haber ni uno solo que no esté encerrado. Y todos actualmente están encerrados o están en grupos de 4 o de 2, ¿no? Tenemos 2 grupos de 4 y uno que es de 2 para este ejemplo. Bien. Ahora aquí vamos a entrar en lo que es la parte matemática. Se conocen como teoremas booleanos. Wow, vamos a borrar esto. Booleanos. Muy bien. En estos teoremas booleanos existen 17 reglas. Bien. Y vamos a mencionar solamente 2. Para poder mencionar los 17 y su aplicación, no nos daría el tiempo en esta capacitación, pero con estos 2 que vamos a mencionar nos va a servir para poder desarrollar los circuitos eléctricos. Uno es la suma y otro es la multiplicación. Entonces, la suma dentro del teorema booleano se representa como OR, o lo que nosotros conocíamos como la compuerta O. Y la multiplicación lo vamos a conocer como la compuerta AND, o también lo vamos a conocer como la compuerta I. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo de que estamos manejando ya las compuertas digitales. ¿En dónde vamos a ver compuertas digitales? Como por ejemplo en la parte de acá. Observen esta parte, lo vamos a agrandar bien grande acá. Ahí tenemos A y B. ¿Ok? Pero
si lo vemos desde un punto de vista de una ecuación, ahí tenemos A por B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la entrada A y la entrada B están en una combinación AND. ¿Cómo eran las compuertas AND? Las compuertas AND teníamos esta manera, el símbolo, y esta es una entrada, esta es otra entrada y esta es la salida. No, esa es la combinación AND, y lo podemos ver desde ese punto de vista ahí. Bien, entonces ahora es poder generar las ecuaciones que engloban cada grupo. La primera, si nosotros observamos en la parte de acá, se va a generar de la siguiente manera. La primera solo engloba esta columna, perdón, estas dos filas, y engloban esta columna, estas dos columnas. ¿No? Estamos remarcando y estamos limitando. Las demás no nos interesan. Bien, entonces, ¿qué se menciona acá? Lo que yo tengo que mostrar es en el comportamiento de A y B, pero con referencia a si está encendido o está apagado. Entonces, ¿cómo hago acá la matemática? Menciono, si A es 0 y es 0, entonces la salida, vamos a hacer con otro colorcito para que se pueda ver mejor. Una vez más, no nos importa ninguno de estos, tampoco ninguno de estos. Solo nos enfocamos en lo que es esta parte de A y B, que corresponden a estas dos columnas. Entonces, si tengo A, que en los dos representan negación, mi salida negada por mi salida negada va a ser igual a la salida negada. Ahí es donde he trabajado la parte de lo que es la primera variable. La segunda variable, B. Otro colorcito. La segunda variable está negado y está, quiere decir, está en 0 lógico y está en 1. Entonces, acá viene un teorema booleano en la cual vamos a mencionar aquí con la pluma la misma variable más la otra variable nos da 1, o desde la parte matemática de multiplicación, si multiplicamos, nos da 0. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros encontramos esta combinación 0 y 1, eliminamos esa variable. Ya no anotamos dentro de la ecuación. Nos vamos a la tercera variable. Ahora en la parte de lo que son las filas. La primera variable dentro de estas columnas, es C. Ahora, C lo vamos a encontrar como 0 y 0. Entonces sale de esta ecuación, sale de este mapa acá, como C negado. Lo tenemos acá. La variable D. Lo tenemos aquí, pero una vez más tenemos la combinación ceros y unos. Entonces, positivo por negado es 0, o también mencionamos que en la parte de la sumatoria es 1, entonces esto se simplifica. La variable D lo simplificamos. Muy bien. Entonces, de esta manera, el primer grupo, este es el primer grupo, y es un grupo de 4, el de color amarillo. La ecuación que hemos extraído es A negado y C negado. Al siguiente,
vamos a ver el siguiente grupo. En el siguiente grupo, nosotros vamos a volver a remarcar qué es lo que nos importa y cuáles no nos importa. El segundo grupo engloba solamente esta columna, esta fila y esta fila. ¿Qué quiere decir? Esta parte de acá no me interesa para la parte de cálculos, esta parte tampoco, y mucho menos estas dos filas. ¿No? Nos enfocamos solamente en las cuales están englobando. Bien, empecemos. Mi primera variable vamos a verlo desde la parte de las filas. Mi primera variable es la variable A, y la variable A la vamos a encontrar como 0 y lo encontramos como 1. ¿Qué hacemos en ese caso? Nosotros eliminamos esa variable. Ahí, se va. Posteriormente, nuestra segunda variable es la variable B. La variable B lo vamos a encontrar como negada y como negada. ¿No? Está en cero lógico y cero lógico. Ahí vamos a decir de que de esta parte de la fila, para la parte de la ecuación, va a salir como B negado. Entonces lo anotamos. Para la parte de las filas, en esta parte de las filas, nosotros vamos a encontrarnos con la variable C. Acá, la variable C, que lo vamos a encontrar como 0 y como 1. Entonces, ¿qué hacíamos en ese caso cuando encontrábamos esas negaciones? Entre 0 y 1 se eliminan y eliminamos la variable C. En la última variable, que es D, lo vamos a encontrar en 1 lógico y 1 lógico. ¿Qué quiere decir? Que la variable D ahora ya no sale negada, sino sale positiva, ¿no? Aquí lo tenemos, variable positiva. Es muy importante mencionar que esta rayita que nosotros encontramos sobre las letras significa la negación. ¿Y qué es la negación e inversión? Vamos a hacer acá el ejemplo. Esta es mi entrada A. La negación simplemente es la aplicación de una compuerta NOT, en la cual sale y la tenemos negada. ¿Qué quiere decir? Si aquí entra 0 lógico, lo que hace es mandarme la negación. Entonces la negación de un 0 es la inversión, este es 1. Si entra 1, la negación de esta entrada A va a ser 0. ¿No? Entonces es lo que se está representando en la parte de acá con las letras. Bien. Nuestra última ecuación, fíjense de que ahora es este grupo de color rojo, es un grupo de 2. Entonces vamos a ver que si nosotros hacemos las variables, vamos a ver de que a nosotros vamos a ir discriminando esta parte. No entra dentro de lo que es la evaluación. Tampoco va a entrar estos 3. Observen de que ahora es todos estos 3. ¿No? Entonces, esta parte de acá y esta de acá no entran en la evaluación. ¿Cuáles sí entran? Van a entrar estas filas y ahora solamente una columna. ¿No? Ahí tenemos lo que va a ser el conjunto de color rojo. Bien. Ahora vamos a analizar la variable A. La variable A lo vamos a encontrar como 1 y 1. Entonces, de este mapa acá, vamos a extraerlo como si fuera A, ¿no? Sin negar. Posteriormente, vamos a observar de que tenemos solamente una columna.
y esta columna corresponde a C y a D. Entonces no tenemos con quién hacer la simplificación como hemos visto en la parte de acá. ¿Cómo lo vamos a extraer? Lo vamos a extraer completo. La primera variable es C y nos dice que está encendido, ¿no? Está encendido. Esta variable C lo notamos como encendido C. Y nuestra última variable, que es D, está apagado o está negado. Del mapa acá extraemos esto. Y acá lo tenemos denegado. Entonces, regresando un poco a lo que estamos haciendo, es primeramente llenar lo que es el mapa acá. Determinamos cuántas variables tenemos y de acuerdo a eso utilizamos el mapa acá correspondiente. Teníamos para 2 variables, para 4 variables y para 3 variables. Para 5 variables también, simplemente que es un poquito más complejo. Y para 4 variables observamos de que las combinaciones, nosotros nos hemos fijado en un problema determinado X, que las salidas en un comportamiento de las variables representan unos, ¿verdad? Entonces el primer paso era poder llenar la tabla. El segundo paso es poder agarrar conjuntos entre estos unos y ceros que hemos llenado dentro de la tabla. Los conjuntos tienen que ser entre 16, 8, 4 y 2 y las figuras solo pueden ser cuadradas o rectangulares, no pueden ser triángulas o circulares y no se pueden tampoco hacer conjuntos de 3. La metodología dice que el conjunto es de 16, 8, 4 y 2. Y de esta manera, cada conjunto hemos ido extrayendo lo que son las ecuaciones de cada conjunto. Ahí tenemos del primero, que es el amarillo, del segundo, que es el azul, y por último el rojo, que lo tenemos acá. Ahora, como tercer paso, a nosotros nos queda generar la ecuación. ¿Cómo vamos a generar la ecuación? La salida de esta respuesta simplemente va a ser a la sumatoria de la multiplicación de las ecuaciones que hemos generado. ¿Qué quiere decir en este caso? Nosotros teníamos el primer grupo A negado, C negado, entra dentro de la ecuación, ahora más el segundo grupo, B negado, D, más el último conjunto que era AC denegado. Y eso va a representar F, que en este caso es la salida Z. Vamos a corregir acá. Z. Ahí lo tenemos. ¿No? Hacemos el conjunto, generamos pequeñas ecuaciones para cada grupo y luego Z vale toda esta ecuación. Y esta ecuación ahora tenemos que interpretarla a lo que es la parte lógica digital. Vamos a ir viendo. En la parte de acá, veamos de que nosotros tenemos varias entradas. Tenemos las 4 entradas. A, B, C y D. Aquí están nuestras 4 entradas que nosotros teníamos. Y tenemos la salida Z. Otra vuelta estaba manejando aquí, la salida F en este caso. Y en esta parte de acá, nosotros tenemos que generar el circuito eléctrico e interpretarlo a través de esta ecuación. Y el primer paso, ¿cuál es? El primer paso es poder establecer las negaciones. Entonces, ¿cuál es el armado del circuito? Lo vamos a ver la entrada y lo acompañamos junto a su negación. Ese es el primer paso. Posteriormente, a cada entrada yo le voy a poner su parte negada. Ahí lo tenemos, cada parte negada. Posteriormente, me tengo que ir preguntando cuál es la primera parte de mi ecuación. En este caso, mi primera parte de mi ecuación es A negado y C negado. Entonces, vean que esta es una multiplicación.
Y hace rato se les mencionaba que cuando nosotros vamos a ver una multiplicación, esto va a representar a una compuerta AND. Entonces, esta compuerta AND la tenemos acá. Es mi primer grupo, el grupo amarillo. Y vamos a ver, nos menciona que tenemos que tener la entrada A negada. Vean, esta es mi entrada A. Y lo estoy negando con este NOT. Esta es la que está entrando al circuito. Posteriormente me dice que es C negado. Entonces vengo acá, C, mi parte negada está en la salida del NOT. Entonces yo vengo y conecto esta parte acá. Hasta ahí, vean que simplemente esta interpretación es de poder multiplicar con un AND las dos entradas. Ok, entonces ahí tenemos nuestra primera parte y ahora vamos a ir a la segunda parte. El segundo de acá. El segundo se menciona de que es B negado y D. Entonces, una entrada, vean que aquí está la entrada B, una entrada ingresa al NOT, se niega, y esa es la que entra a la compuerta AND. La siguiente es D. Entonces D me dice que no está negada. Entonces obtenemos lo que es la señal original sin utilizar el NOT. Subimos a la parte de arriba y venimos en la parte de acá y esta ingresa acá. Entonces observen de que en esta parte nosotros estamos utilizando, el primero era A negado y era C negado. El segundo va a ser B negado y va a ser D. No podemos ver ahí. El tercero, vamos a ver de que el tercero está conformado por una AND de 3 entradas. No, entonces acá el AND, el entrada, está formado por 3 variables. Para no hacer complejo el circuito, estamos utilizando un 74LS11, que justamente es una compuerta AND, pero que tiene 3 entradas, ¿no? La regla es la misma. Las 3 entradas tienen que estar en 1 para que la salida pueda ser 1. Si una de estas está en 0, pues la salida va a estar 0. Es la condición que tenemos en las compuertas AND. Muy bien. Entonces, para la parte de las 3 entradas, nosotros vamos a ir marcando. Lo primero que nos dice es una señal de la primera, de la entrada A. Agasamos, venimos en la parte de acá, subimos, ingresa dentro de esta compuerta. Después dice otra señal de la compuerta C sin negar. Entonces la compuerta C o la entrada C está en este punto. Extraemos una señal de esta e introducimos dentro de la compuerta. Hasta ahí. Y posteriormente denegado. Denegado, en este caso, aquí está la señal de D. Ingreso, lo voy a negar con un NOT, invierto la señal y esa inversión es la que voy a ingresar dentro de esta compuerta AND. Ahora, hasta acá solamente hemos ido armando lo que son la parte de la multiplicación. ¿Sí? La parte de la multiplicación. Ahora, existe el último paso en la cual tenemos que sumar todas las salidas de las compuertas de multiplicación. Aquí tenemos una salida, la voy a colocar con un color bien resaltante. Esto es una salida del último grupo, del segundo grupo y del primer grupo. Ahí tenemos las salidas. Estas tenemos que sumarlas. Y en la sumatoria, nosotros encontramos de que si es una multiplicación en la ecuación, esto corresponde a un AND. Pero si es una suma, vamos a corresponder a un OR. ¿No? Entonces vean que la compuerta OR, en este caso es uno de 3 entradas, estamos
ingresando estas tres entradas de las salidas multiplicadas. Aquí tenemos multiplicación, multiplicación, y aquí estamos sumando, ¿no? Y al final, esta salida es la respuesta, en este caso está F, lo ponemos acá F, a la combinación y criterio de toda esta parte de acá. Bien, ¿cuál es el objetivo de este mapa acá? El mapa acá nos permite poder obtener estas ecuaciones y a través de estas ecuaciones poder tener los circuitos eléctricos. Y a través de estos circuitos eléctricos un comportamiento especial para cada una de estas combinaciones que nosotros podemos presentar acá. Vamos a verlo desde el Proteus. Ok, a ver, voy a buscar. Creo que se borró. Pero si no está, lo vamos a armar. Sí, lo vamos a armar. Eh, Acá vamos a ir generando lo que es la parte de Proteus como parte demostrativa. Vamos a ver cómo nosotros colocamos la parte digital. En primer lugar, nosotros tenemos que llamar a diferentes herramientas. Una de las herramientas que nos permite la parte digital es la parte de las compuertas, buscarlas como el 74LS04. Observen que es la parte de negación. Y lo que tengo que ver en esta parte del Proteus es de que si estoy haciendo el circuito en placa, ver que tenga el DIP, ¿no? el integrado, y que si quiero hacer simulación, en la parte de arriba, en este lugar, nos diga que tiene simulación. Cuando no tiene simulación, dice el not simul. No puede simularse. Entonces seleccionamos 7404, vamos a llamar a un 7408, que es el AND, el 74LS11, el cual es un AND de 3, y el último, el 4075, que es un OR. Acá vamos a llamar a Logic State. Logic State nos permite poder meter las entradas digitales en las cuales, si yo voy a colocar uno acá, observen de que es 0, me va a representar los 0 voltios, pero yo puedo cambiar simplemente acá a 1 y va a significar 5 voltios, ¿no? Entonces nos permite poder hacer ese juego directamente. Muy bien. Ahora yo voy a hacer la parte de las entradas. En la parte de las entradas se menciona que tenemos 4 entradas. 4 entradas. En esta parte nosotros vamos a tener la configuración, vamos a colocar. Esta entrada se va a llamar la entrada D. Esta entrada lo vamos a llamar la entrada C. Esta entrada lo vamos a llamar la entrada B. Y esta entrada lo vamos a llamar lo que es la entrada A.
Generamos las ecuaciones. Recuerden de que las ecuaciones nos mencionaban de que el primero tenía que estar en multiplicación A negado y C negado. Entonces, la multiplicación es un AND, es un 74LC08. Lo primero, 74 es 04 para mis negaciones. Vamos a separar un poquito. Listo. Acá nos mencionaba que era A negado. Y teníamos C negado. El siguiente. El siguiente es igual a B negado. Y en esta parte de acá era D. Venimos a la parte de arriba y una señal natural, no negada, la extraemos de acá. La tercera ecuación estaba compuesta de 3, en las cuales estaban A, extraemos la señal sin negar, C, acá, y por último D negado. Entonces venimos acá y colocamos esto. Vamos a guardarlo ante cualquier cierre. Y último nos acaba un sumador de 3 entradas que lo vamos a extraer acá. Y por último vamos a sacar el logic probe, el cual nos permite poder saber la salida. Entonces esta es mi salida. En acá se ha mencionado que la salida es F como variable y le ponemos acá. Entonces este es el circuito. Ahora, ¿cuál es la finalidad de poder hacer todo esa parte del llenado de los mapas CAS? Es la siguiente. Vamos a venir acá y vamos a observar que nosotros en la tabla principal que nosotros tenemos este comportamiento. Estas 16 combinaciones que se pueden dar y la respuesta de la salida. Muy bien. Ahora observemos de que acá tenemos lo que es la parte de las combinaciones y nosotros tenemos acá la parte del circuito. Entonces comprobemos. Voy a venir acá y lo voy a ilustrar un poquito más esto acá. De la parte de mi salida voy a guardarlo y hacemos la simulación. Observen de que para mi combinación 00, como está representado en la parte de acá, mi salida me está marcando 1 lógico y es lo que se ha representado en el primer cuadro antes de llenar el mapa acá. Entonces tenemos 0, 0, 0, desde acá, 0, 0, 0, y mi salida tiene que ser 1. Si yo le pondría un 1 a la entrada D, observen de que la salida tiene que seguir marcando 1. Si yo hago la combinación 7, la combinación 7 es de que B, C y D estén encendidos y A esté apagado. ¿Qué tiene que suceder? Tiene que apagarse la salida. Entonces encendemos estos y observen, con A apagado, la salida está apagada. Queremos hacer otra combinación, el número 10. ¿No? Vamos a encender A, vamos a apagar B, vamos a encender C y vamos a apagar D. Mi salida tiene que ser 1. Si hacemos la combinación número 13, nos dice que A tiene que estar encendido, que B tiene que estar encendido, que C tiene que estar apagado y D tiene que estar encendido. Y el número 13, la combinación 13, me sale que la salida tiene que estar en 0. ¿No? Y así podemos comprobar
las 16 combinaciones y la respuesta de la salida. Ese es el objetivo de lo que se trabaja con los mapas CAS. ¿Alguna pregunta respecto a este diseño del circuito? ¿Se está entendiendo? Muy bien. Hagamos un descanso de 5 minutos y posteriormente vamos a ver este ejemplo de los mapas CAS en, una, en un circuito real, donde vamos a meter los sensores que hemos conocido y vamos a generar su mapa acá y después vamos a ver la parte de salida. Entonces hagamos un pequeño receso, 5 minutitos, volvemos y 35. Muy bien.